¿Cómo controlar las emociones? Manteniendo las emociones positivas. Hoy te propongo acoger sin reservas todas tus emociones para así ser libre, en el silencio de tu persona. Acompáñame en este audio para averiguar juntos cómo controlar las emociones que tenemos en cada situación. Para entender esto, digamos que generalmente vemos que las emociones son pospuestas o bloqueadas. Las emociones destruyen la seguridad, destruyen la referencia. Es por esto que la gente no soporta tener miedo, no soporta estar en agitación, estar con rabia, o incluso no soportamos estar alegres o tristes, porque cuando una emoción es fuerte, perdemos seguridad, perdemos nuestras referencias. Por un lado, cuando sentimos emociones, no estamos en el ego, porque el ego bloquea la emoción. Cuando una emoción surge, el ego rechaza la emoción. Piensa un momento en un niño inocente, que no conoce el ego, que se encuentra lleno de rabia porque le han quitado el juguete. ¿Crees que el niño está pensando que no debería sentir eso? Él saca toda su rabia y en un momento dado se calma totalmente. Cuando el miedo aparece en un adulto, el ego no quiere tener miedo. Cuando la tristeza aparece, el ego no quiere estar triste. Y es por eso que pasamos el tiempo rechazando la emoción. Cuando la burbuja de la tristeza sube en mí y decido casarme para no estar triste, o divorciarme para no estar triste, o hacer yoga para no estar triste, la burbuja se queda. En un momento dado de serenidad, de no conformidad, la burbuja volverá a subir. Entonces quizás decida comprarme un piso, un perro, aprender un idioma para estar menos triste, pero la burbuja sigue estando. Con todo ello, uno no se da cuenta de que cuando esa burbuja de tristeza sube, está subiendo para ser eliminada, como en el ejemplo del niño que saca toda su rabia y se calma. Esta burbuja no sube porque estás triste. En realidad no estás triste. Es la emoción de la tristeza la que sientes. En este instante, en lugar de rechazar la emoción de la tristeza, en lugar de controlar las emociones, vas a dejar vivir esa emoción. Y cuando dejas vivir esa emoción de tristeza, pasa por unas cuantas transformaciones, y como una flor que se abre, en un momento dado, muere. Cuando una emoción es dejada realmente libre, en lugar de preguntarte cómo controlar las emociones que sientes, cuando una emoción la dejas libre, se elimina de manera natural. Es un proceso orgánico, no tenemos que fabricarlo. Aparece de manera natural. Ahí vemos que la emoción viene para luego dejarme. Pero mientras intento apropiarme o identificarme con la emoción, cuando intentas controlar las emociones, evitarlas, rechazarlas, eso es un falso yo. Es el ego. Mientras pretendo estar triste, cuando estoy triste y quiero por todos los medios rechazar la tristeza, esta se queda en mí. Cuando tengo miedo y lo rechazo, se queda. Toda emoción se queda si la rechazas. Cuando, por ejemplo, me doy cuenta que tengo miedo pero no siento el miedo, entonces el miedo puede subir, y una emoción de miedo que sube es un miedo que se libera. Aquí no pretendo controlar las emociones que provienen del miedo. Entonces la emoción se convierte en algo funcional, no en algo negativo. Todas las emociones entonces se vuelven positivas. No hay emociones negativas. Es por ello que los niños juegan a asustarse. Es por ello que subimos a montañas rusas para tener miedo. Y es por ello que saltamos de un puente agarrados de un elástico para tener miedo. Por adrenalina. Sacamos una emoción porque nos gusta. Aquí el miedo es alegre. La tristeza es alegre cuando no estás triste. Como cuando vas a la ópera y ves una obra dramática y hermosa. Tienes tristeza y puedes llorar por lo hermoso que transmite. O como en el musical de la película Los Miserables. Es triste, lloras, y cuando acabas de verlo dices que fue maravilloso. Es maravilloso sentir la tristeza cuando no estamos tristes.
Al final, todas las emociones son positivas. Ellas nos devuelven siempre a la tranquilidad, salvo cuando nos apropiamos de ellas y queremos controlar las emociones. Cuando estás triste y quieres prolongar la tristeza, entonces la bloqueas en ti. Pero cuando te sientes triste y la tristeza sube, al final se libera y nos devuelve a la alegría. Por ello te reto a no controlar las emociones que sientes. Cuando sientes el miedo sube, se libera y nos devuelve a la alegría de igual forma. Cuando la emoción del miedo es atrapada por el ego, es una emoción que se fija, se bloquea y no se libera. El que tiene miedo siempre se acordará de cuando tenía miedo, pero el que siente el miedo nunca más pensará en ello cuando se acabe la emoción. Cuando alguien paga para tirarse de un puente enganchado a un elástico, baja gritando y sintiendo el miedo, y cuando por la tarde vuelva a su casa, ya no piensa en ello, solo pensará en la emoción tan beneficiosa que sintió. Pero si tiramos a alguien involuntariamente y tiene miedo de la bajada, de estrellarse contra el suelo, 30 años después aún pensará en ello, porque fue un día aterrador para esta persona e hizo todo lo posible para bloquear el miedo. Lo que genera el bloqueo es el rechazo a la situación que vives, y no la situación en sí. Por ello, hay que dejar vivir las emociones y no rechazarlas. No intentes controlar las emociones. Esto no significa que tienes que regocijarte de las emociones. Es simplemente dejar que esa emoción esté, vivirla, para que luego se evapore. Así serás libre. Nos solemos perder en la emoción, y esto es igual a rechazarla. Pero cuando decimos sí a esa emoción, estamos menos tensos que cuando decimos no a la emoción. Haz esta prueba la próxima vez que tengas miedo de experimentar una emoción. En lugar de intentar controlarla, prolongarla o rechazarla, decide decirle sí a esa emoción y vivirla. Te liberarás de esa emoción antes de que te des cuenta. Te mando un abrazo. Soy Elías Benson de aumentandomiautoestima.com. Si te gustó este vídeo, haz clic en me gusta y suscríbete al canal.